La podredumbre del peor dueño de la Liga MX, Ricardo Salinas Pliego, no tiene límites. Se ha revelado que uno de sus equipos es obligado a hacer viajes cuando juega de visitante de hasta 17 horas en camión. Su otro equipo no ha ganado un solo punto en 5 partidos que van de temporada y parece destinado a ser el peor equipo de la historia de la Liga MX. Es más, su técnico reveló que les quitaron el presupuesto para hacer una pretemporada de manera digna. No tengo duda que es el peor dueño de la Liga MX, pero ya es escandalosa la miseria y la tragedia que viven los equipos de Salinas Pliego en Mazatlán. De eso hablamos a continuación en Perro Fútbol. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Perro Fútbol. Ya se la saben, píquenle a todos los botones, vénganse a los comentarios, denle amor a este algoritmo. Les quiero hacer una pregunta de inicio. ¿Se imaginan jugar en primera división y viajar 30 horas en un fin de semana para jugar un partido de fútbol? ¿Verdad que es una locura? Pues eso es lo que está viviendo el Mazatlán femenil esta temporada cada que juega un partido de visitante en el centro del país. Estamos hablando que un equipo de primera división profesional tiene que viajar en camión para sus partidos de visitante, sin importar que las distancias a la Ciudad de México, Pachuca, Toluca, Querétaro sean de 13, 15 o hasta 17 horas. Por órdenes del peor dueño de la Liga MX, Ricardo Salinas Pliego, el equipo del Mazatlán femenil viaja en camión si es necesario hasta la Patagonia para jugar de visitante. Y alguien ha tenido que alzar la voz para darnos a conocer esta información, y ese ha sido el técnico del equipo, Nicolás Morales, que después de un partido contó la terrible situación que están viviendo del Mazatlán femenil para ver si alguien de la directiva o su propio dueño, que presume sus yates y avión privado, se apiada de sus jugadoras. Después de una derrota de visitante, el entrenador Nicolás Morales comentó lo siguiente: los viajes han sido mortales. Estamos hablando de que hace 3 semanas fuimos a la Ciudad de México a jugar con Pumas y son 15 horas de ida y 15 de regreso a Mazatlán en camión. Luego, hace 10 días, también con América, fueron 15 de ida y 15 de regreso. Y ahora 17 a Pachuca de venida y 17 de regreso. ¿Se imaginan? En un mes se echaron de traslados 100 horas en camión en viajes a partidos de visitante. No es ningún secreto que esto, por supuesto, se ve reflejado en el desempeño deportivo, la fatiga muscular, el desgaste mental que causan esos trayectos larguísimos. Se ha visto claramente reflejado en el rendimiento de las jugadoras que no compiten en óptimas condiciones deportivas. Ahí están los números, solo basta con comparar sus resultados cuando juegan de locales. Han jugado 4 partidos en Mazatlán y están invictas en su estadio, 3 victorias y un empate. O sea, no es un mal equipo este Mazatlán femenil, a diferencia del Mazatlán varonil. Pero ¿qué pasa cuando juegan de visitante? Tuvieron que viajar al centro del país en esos 3 partidos y perdieron los 3 partidos por goleada. Esa última jornada fueron a Querétaro y lograron sacar un valioso empate después de un trayecto de más de 12 horas en camión. Volvamos a las palabras del entrenador del Mazatlán, que dio algunas pistas de por qué la diferencia de rendimiento en sus partidos de local y de visitante. Las chicas llegan muertas de visitante, 3 o 4 horas en un camión, como sea, no pasa nada. Pero ya 17, la verdad es que llegan todas entumidas, con ganas de todo menos jugar. De por sí el rival es fuerte y luego llegamos en estas condiciones. Y es verdad, tiene mucha razón. Imagínense jugar después de un viaje de 15 horas contra un rival como América Femenil, que es una de las mejores plantillas de la liga, o después de 17 horas contra el Pachuca Femenil, que fueron campeonas hace un par de torneos. Pues está muy complicado que puedan hacer partido ante ese tipo de equipos después de haberse aventado esos viajes eternos en camión. La miseria en logística que está viviendo el Mazatlán femenil en este torneo es increíble. Vean nada más esto, lo que va a vivir el Mazatlán femenil, lo que está viviendo ese torneo. Se van a aventar más de 221 horas de traslado para llegar a sus 9 partidos de visitante. Esos son más de 9 días que van a vivir
ir dentro de un camión en esta temporada. 9 días en un camión para jugar en la primera división profesional de México. Y yo sé que se lo están preguntando, a lo mejor por eso el Mazatlán varonil lleva 0 puntos este torneo, pero no, esa no es la razón. El Mazatlán varonil viaja a sus partidos de visitante en avión. No es la razón por la que no lleven un solo punto en este torneo. El problema del Mazatlán varonil es que compite en primera división con una plantilla de liga de expansión. Y no estoy exagerando con lo de plantilla de liga de expansión. Revisen su plantilla, no tiene ningún jugador referente. La gran mayoría de los jugadores son canteranos sin experiencia porque la directiva esta temporada anunció con bombo y platillo que le iban a dar la oportunidad a 10 canteranos en su equipo, lo cual sonaría muy bien, pero estos lo hacen porque no quieren invertir un solo peso en ese equipo. Pero fuera de los 10 canteranos que tiene este equipo, los demás jugadores son jugadores de medio pelo que su carta no vale ni $1.000.000 en Transfer Market. Sí, algunos valen 1, 2 millones de dólares, los extranjeros. Pero si ya nos ponemos a indagar en la plantilla del Mazatlán varonil, creo que su jugador más conocido, imagínense esto, el jugador más mediático de este Mazatlán es Mauro Lainez, y lo es por ser el hermano Lainez malo. Pero les dije en la bienvenida que no solamente es lo de la plantilla limitadísima. Siboldi antes del torneo reveló varias cosas miserables de este equipo. La que más me llamó la atención y por la que renunció Robert Dante Siboldi antes del inicio del torneo fue que la directiva le dijo que ni siquiera había presupuesto para hacer una pretemporada en forma. Eso sí que nunca lo había escuchado en un equipo de la Liga MX. No había lana para hacer la pretemporada. Así está la podredumbre en los equipos de Mazatlán de Ricardo Salinas Pliego. Pero bueno, regresemos al Mazatlán femenil porque tiene mucho mérito lo que están haciendo. Uno pensaría que estarían en los últimos lugares de la tabla general, como su hermano el Mazatlán varonil. Pero no, de hecho están teniendo un torneo bastante competitivo, casi milagroso para las condiciones que están viviendo. Están en el lugar 11 en la tabla general, a solo 3 puntos de los puestos de liguilla. ¿Se imaginan que el Mazatlán femenil clasifique a la liguilla y le toque jugar nuevamente con el Pachuca y que el partido de cuartos de final se tengan que aventar 17 horas nuevamente en camión para jugar la liguilla? Sí me lo creo porque es posible viniendo de Salinas Pliego. Pero es más, este Mazatlán femenil está a solo 3 puntos de Tigres, de las Amazonas, que son las actuales campeonas de la liga. Pero el tema de que viajen a todos sus partidos en camión no solo afecta el desempeño deportivo, porque el equipo viaja mucho en autobús, pero también viaja por algunas de las carreteras más inseguras del país. Muchas de las rutas del calendario de la Liga MX concentran año con año el mayor número de robos a transportes y vehículos particulares del país. Pero bueno, lo que podemos estar seguros es que esto no va a cambiar este torneo. El dinero o presupuesto que tenga Salinas Pliego primero se va a ir a pagar los abonos de su mega deuda fiscal. Pero bueno, al menos la fortuna es que dejará de ser dueño de esta franquicia y en mayo pasará a ser Atlante varonil y Atlante femenil. Ahora solo faltará encontrarle dueño al Pueblita, que seguramente las cosas no andan muy bien por ahí, y al Atlas, porque es dueño del 30% del Atlas, que se parece que está más cerca ya de deshacerse de Salinas Pliego. Lo repito, lo repetiré siempre, el peor dueño de la Liga MX. Llegamos al final del video, déjenme sus comentarios, no olviden suscribirse. Esto fue todo en Perro Fútbol.